¿Qué es una función? Es una relación entre cantidades. Y nos vamos a preocupar cuando las cantidades, nos vamos a ocupar en este curso, cuando las cantidades son números. Las funciones numéricas, vamos a relacionar un número real con otro número real. Eso es lo que vamos a entender como función numérica. Una relación. Esa relación, vamos a buscar ejemplos y vamos a mirar qué tienen en común. Ejemplo, un viaje. Realizo un viaje a Mar del Plata. Salgo a las 10 de la mañana, llego a las 14 horas. Realizo un viaje a Mar del Plata y anoto para cualquier horario, anoto para la hora, anoto la posición. Para que la hora sea un número real, lo que voy a hacer es escribirlo en decimal. Por ejemplo, 10,5 van a ser las 10:30. ¿No? Paso todos los minutos y segundos, los paso ahora. Y acá me queda en esta columna un número real. En este lado voy a anotar la posición a esa hora. Por ejemplo, estaba en el kilómetro 233. Voy a ponerme de acuerdo, esto lo voy a medir en horas y esto lo voy a medir en kilómetros. Y entonces tengo una relación. ¿Qué significa relación? Significa que para un dado tiempo, o sea, para un dado valor de lo que se puede leer en el reloj, tendré un dado valor de posición. No puede ser cualquiera. Cuando hablo de relación, es que el número que está acá no puede ser cualquiera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, a las 10,06 estaba en la posición 241. Lo primero que vamos a ver acá en este ejemplo es que no puede ser que mi auto, mi vehículo, en un determinado momento, esté en dos posiciones diferentes. ¿Están de acuerdo? Pero sí puede ser que en otro momento, por ejemplo, paré a almorzar, el vehículo esté en la misma posición. Esto sí es posible. En dos momentos dados estoy en el mismo lugar. ¿Estamos con eso? Más o menos. ¿Están? Okay. Entonces, ¿qué es lo que está prohibido? Lo que está prohibido es que acá aparezca esto que está acá. Vamos a ponerlo en color rojo. 10,5,201. ¿Sí? No puede ser que a las 10,5 le corresponda el 201 y a las 10,5 le corresponda el 233. ¿Se entiende que no? Así hay infinidad de ejemplos. Por ejemplo, la temperatura en este aula a las 10 de la tarde, a las 10 de la noche. No puede ser que en esta aula a una hora dada haya dos temperaturas diferentes. ¿Estamos con eso? Pero podría ser que en dos momentos diferentes haya la misma temperatura. Eso sí puede ser. ¿Sí? Entonces, vamos a resumir con esta idea lo que queremos decir con funciones. A cada elemento de la columna izquierda le puede corresponder uno y solo un elemento de la columna derecha. ¿Están de acuerdo? Pero, al revés, no hay ningún problema. Para dos elementos diferentes de la columna izquierda, sí le puede corresponder un mismo elemento de la columna derecha. ¿Sí? Piénsenlo en el ejemplo y vean que esto tiene sentido. Entonces, vamos a poner nombres. A la columna izquierda, entonces no es intercambiable. No lo puedo dar vuelta. No podría yo, porque a mí no hay ningún problema que yo agarre esto y lo ponga de este lado y lo diga, ah, mi columna izquierda son los kilómetros. Pero entonces hay algo que no funciona. ¿Sí? Voy a decirlo así. Voy a decir que la posición es función del tiempo que me marca el reloj. Pero no es cierto que el tiempo sea función de la posición. ¿Me siguen? ¿Lo digo de nuevo? La posición es un número real que es función del tiempo, o sea, de lo que marca mi reloj. Pero no es cierto que lo que marca mi reloj sea función del tiempo. No son intercambiables las columnas. Vamos a ponerle nombres. A esta columna la voy a llamar dominio. ¿Qué es entonces el dominio? Por ahora es mi columna izquierda.
no tengo por qué graficarlo como columna izquierda. También lo podría graficar así. Podría decir, a ver, voy a buscar un par de ejes coordenados. Acá voy a poner lo que marca el reloj. Lo llamaré tiempo. Y acá, por ejemplo, marcaré 10,5, 10 horas y media. Y acá marcaré en el eje vertical la posición, marco 2,33, a ver, 2,33, 10 y media. Y creo un punto. El punto en el plano con el sistema de ejes coordenados cartesianos me está contando que al número 10,5 le corresponde 2,33. Nuestra convención va a ser que el dominio, el conjunto de lo que acá llamábamos columna izquierda, tiene que estar en el eje horizontal. Y lo que llamamos acá columna derecha lo pondremos en el eje vertical. Vamos a ver que esto se llama imagen. Luego lo veremos. Entonces, con la palabra dominio de imagen, volvamos a decir que es una función. Una función es una relación que a cada elemento del dominio le hace corresponder ¿cuántos elementos de la imagen a lo sumo? 1. Si es más de 1, listo, no está más. ¿Qué pasaría si yo pudiera representar el punto rojo? ¿Cómo quedaría? Y quedaría así, a ver, a 10,5 le correspondería 201. O sea, que cuando tengo dos puntos, uno arriba del otro, ya no es función. Cuando pongamos puntos o líneas en un plano, vamos a decir que estamos haciendo una gráfica. Entonces, acá, si en mi gráfica tengo este punto y este punto, diré que no es la gráfica de una función. ¿Es una gráfica? Sí. ¿Es de una función? No. Veamos ejemplos. ¿Cuándo tengo una gráfica de una función o no? Para lo cual, representamos la función como columna, dos columnas, tablita de dos columnas. Representamos funciones o no funciones mediante gráficas en R2. Y ahora vamos a introducir o recordar para algunos que también aparecen cosas así. Cuando vemos algo así, a veces decimos que esto es un valor y, que es una función de x que es x cuadrado. A esto que está acá lo llamaremos una ecuación. ¿Qué hace esta ecuación? Me permite definir a y como función de x. Acá tenemos, en este renglón, la notación o la forma de anotar funcional o de función. Notación de función. La fórmula es la misma. A un valor x le hace corresponder x cuadrado. Y acá estamos diciendo aparentemente lo mismo. A esto que está acá lo llamaremos ecuación. ¿Sí? Es una igualdad con operaciones entre, puede ser, uno o más números, valores de la variable x e y. Entonces, esta ecuación la conocen. Si la van a graficar, yo la grafico a esta ecuación y me queda algo así, ¿no? Y es x al cuadrado. Pregunta, ¿puede darse la situación ahí que haya dos puntos de la gráfica? No sabemos todavía cómo es lo de la gráfica, pero supongamos que se acuerdan de esto. Que haya dos puntos de la gráfica que estén uno arriba del otro. Lo podemos ver con la prueba de la recta vertical. Trazamos una recta vertical y vemos en cuántos puntos corta a la gráfica. ¿Puede cortar una recta vertical a la parábola en más de un punto? Por lo tanto, no está ocurriendo esto. Diremos que esta ecuación define a y como función de x. Sí, ahora voy, gracias. A y como función de x. Resiste, pasa la prueba de la línea vertical. ¿Vamos? ¿Hay otras ecuaciones? Sí. Por ejemplo, nos han enseñado que esta ecuación es ¿qué? Si la grafico. ¿Están de acuerdo? Bueno, la graficamos. ¿Qué circunferencia es esta? ¿Una circunferencia? Radio 1 centrada en 0, 0. Ok. ¿Resiste la prueba de la línea vertical? Veamos. La voy a dibujar por aquí la línea vertical.
¿En cuántos puntos corta la línea vertical a la gráfica? Bueno, chequemos a ver si funciona. Si x es igual a 0, que es la ecuación de esta línea verde, esta ecuación me queda 0 al cuadrado más y al cuadrado igual 1. Y cuadrado igual 1. ¿Cuántos valores de y satisfacen esta? Igual 1 o igual menos 1. Acabamos de ver que para un dado valor de x le corresponden cuántos valores de y por esta ecuación. Por lo tanto, esta ecuación no define a y como función de x. ¿Vamos? ¿Entienden? ¿Es una ecuación? Sí. Una igualdad. En x y en y. ¿Tiene gráfica? Sí. Pero no define a y como función de x. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿cómo sigue esto? Nos podemos preguntar, ya tenemos entonces tres maneras de representar una función. La podemos representar por columna de doble columna, la podemos representar por medio de un sistema de ejes coordenados cartesianos con puntos, ¿tá? O acá tenemos una infinitos puntos en una gráfica, o con una fórmula. ¿Sí? Tres maneras. Tabla, gráfica, fórmula. También podemos hacerla con algún aparato. Supongamos que tenemos un aparato que nos mide la temperatura. ¿Sí? Entonces, en cada momento vamos al termómetro. Vamos al termómetro, leemos y podemos, con ese aparato, encontrar cuál es la temperatura para cada hora del día. La función temperatura. ¿Es una verdadera función? A ver, para una hora dada del día, en un lugar dado, donde está el aparato, ¿puede el aparato medir 20 grados y al mismo tiempo medir 40 grados? No, porque es una columna. Generalmente los más básicos son columnas de líquidos que se expanden sobre un tubo, ¿no? Y atrás están pintados rayitas negras que dicen 10 grados, 20 grados, etcétera, ¿no? Termómetro. Entonces, no puede ser que la columna de mercurio o de alcohol tenga dos alturas. ¿Ah? También define una función. O sea que podemos agregar a estas tres representaciones matemáticas, podemos agregar la representación física con un aparato de medir, el que sea. Entonces, funciones. Hablamos de dominio, hablamos de la definición de función, gráficas. ¿Pero qué es esto de la gráfica? ¿Qué es esto de la gráfica? ¿Cómo es que apareció esto? Muchos de ustedes ya estarán cansados, hasta en la sopa, de ver a la parábola. Pero pregunto, ¿por qué aparece esto cuando escribo esto? ¿Y por qué aparece este círculo cuando escribo esto? ¿Saben por qué? ¿Lo repasamos? Bien, volvamos. ¿Qué es una gráfica? Vamos a pensar gráficas de una o dos variables en R2. Entonces vamos a empezar con nuestra pregunta. ¿Qué es la gráfica de una ecuación que contiene a la x y a la y? Puede ser las dos o puede ser que alguna falte, pero por lo menos una variable tiene que haber. ¿Qué es la verdad? En el plano R2. ¿A qué nos referimos con gráfica? Vamos a volver a lo que recontra conocemos, a la parábola. Entonces, pregunta, me dan esta ecuación. Pregunta, ¿0, 0 pertenece a la gráfica? ¿Por qué? Bueno, el dominio, si esto, por ahora, lo quieren hablar del dominio, tienen que irse a las funciones, pero paremos un poquito con las funciones. Quedémonos con gráfica y ecuación. Ya saben que es esto que dibujé acá. Y saben que esto pasa por 0, 0. Pero, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque, ¿qué cosa cumple la igualdad? 0, 0 pertenece a la gráfica de y igual x cuadrado en R2 porque, dos puntos.
Miro lo que está acá y lo reemplazo aquí. Me queda 0. Miro lo que está aquí y lo reemplazo aquí. Y pongo 0 al cuadrado. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Por lo tanto, pertenece a la gráfica. Pregunta. El punto 3, 8. ¿Pertenece a la gráfica? ¿Qué tengo que hacer? Repito. Miro lo que está acá. ¿Dónde lo tengo que poner? A la derecha. Aquí. 3 al cuadrado. ¿Qué más? Miro lo que está aquí. ¿Dónde lo tengo que poner? 8. ¿Es cierto que 8 es 3 al cuadrado? Falso. Por lo tanto, no pertenece a la gráfica. Una ecuación en R2 divide el plano en dos conjuntos. El conjunto de los pares ordenados o puntos cuyas coordenadas reemplazadas apropiadamente, es decir, el x donde va el x, el y donde va el y, transforman a la ecuación en una igualdad. ¿De qué tipo? ¿Cómo es esta igualdad? ¿Falsa o verdadera? Verdadera. Cuando pasa esto, pertenece a la gráfica. Pero acá no pasa eso. Porque al reemplazar, convertí a esta ecuación, la convertí en una igualdad ¿de qué tipo? Falsa. Por lo tanto, no pertenece a la gráfica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Como ustedes sabían eso, en la secundaria, por ahí, les hacían hacer la tablita de valores. ¿Por qué les hacían hacer la tablita de valores? Metían un valor acá, por ejemplo, el 3. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces decían, 3, 9 tiene que estar en la gráfica. La base de la tabla de valores es esta definición de gráfica. ¿Estamos con eso? No todas las ecuaciones, o sí todas las ecuaciones. ¿Todas las ecuaciones tienen gráfica? Bueno, a ver. X cuadrado más y cuadrado igual menos 1. ¿Tiene gráfica? ¿Hay algún número al cuadrado que sea negativo? ¿Hay algún número al cuadrado que sea negativo? Suma de dos números que no pueden ser negativos. ¿Te puede dar menos 1? No todas las ecuaciones tienen gráfica. ¿Por qué dijeron que sí los que dijeron que sí? No está mal, ¿eh? No está mal. Esto a veces lo hacen algunos docentes, hacen una pregunta, los alumnos dicen una cosa y después el docente trae un ejemplo de que eso no es así. Lo acabo de hacer. Pero no es mi objetivo que nadie se sienta mal. Simplemente lo que quiero traer es que no todas las primeras impresiones son verdaderas, ¿no? Necesitamos ir y chequear a ver si es cierto que lo que decimos es realmente como lo decimos. ¿Me siguen? No hay ningún punto en el plano que pertenezca a la gráfica de esto. Esto no tiene gráfica. ¿Ah? ¿O me equivoco? Nosotros estamos trabajando con números reales. Sabemos que hay unos números que son medio especiales, que te los enseñan en algunas secundarias, acá van a trabajar en algunas materias, que son los números complejos. No son malos, ni son feos, ni nada. Son unos números especiales que los van a estudiar acá, los que hagan sobre todo electrónica, electricidad, porque son reútiles para algunas cosas. Como por ejemplo, para analizar circuitos de corriente alterna. ¿Sí? Con números complejos es re fácil, o va fácil, más sencillo que sin números complejos. Pero nosotros estamos trabajando con números. ¿Está? Por ahora, si te quema la curiosidad por saber lo de los números complejos, bueno, agarrá videos de YouTube, no sé. Ahora vamos a trabajar con reales, te pido que tengas paciencia. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos ahora para el primer día? Los elementos son funciones, dominio. Las funciones pueden estar dadas con tabla, pueden estar dadas con gráfica. Atento que no todas las gráficas son gráficas de funciones. No es que sean malas, ni feas. No, simplemente que no son gráficas de funciones. ¿Vieron que yo les tacho esto? No quiere decir que esto no pueda graficarse. No, se puede graficar y queda esto. Está bárbaro, genial. Solo que tenés que tener cuidado de distinguir cuando una gráfica es realmente una gráfica de función de la que no lo es. ¿Sí? Distinguir es la base de la capacidad de hacer cosas. Cuando vos no distinguís, como yo, que soy ignorante, no distingo nada de lo que hay dentro de un auto, no tengo idea de mecánica del automotor, ¿no? Entonces se me rompen los autos, se me quedan sin aceite. Soy un desastre yo. Esto es real, ¿eh? No estoy... Lo sufre mi señora, todo.
Entonces, cuando vos distinguís, podés hacer algo con ello. El objetivo de todo esto es distinguir cosas matemáticas. ¿Ah? Un temita que no quiero que se me pase. ¿Cómo estamos de horario? 4. Bien. Un temita que no quiero que se me pase. El dominio, en este caso, nos va a interesar ver qué pasa con el dominio con cada fórmula. ¿Sí? Bueno, a veces no hay fórmulas. A veces hay un viaje. Les dije yo, acá, cuándo salía y cuándo llegaba en el viaje. ¿A qué hora salía? ¿Y a qué hora llegaba? A las 14. Entonces, en este ejemplo, diré que el dominio son todos los valores de la función posición, que es función del tiempo. Acá tenemos el dominio de la función posición del tiempo. Acá, t. ¿Qué valores de t son aceptables? Los valores del tiempo que duró mi viaje, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Esto, si no se lo acuerdan, es el conjunto de valores reales. Así lo voy a anotar. T real. T pertenece a R. Es un conjunto, esto, de todos los valores reales. Esta real significa tal que. ¿Y qué te cumple esto? Y tiene que ser entre 10 y 14. Pregunta, ¿cerrado en 10 contiene a 10? Sí, menor o igual. ¿Cerrado en 14 contiene a 14? Sí. Repasen intervalos, pueden volver a leerlos. Esto que está acá en rojo y esto que está acá en negro es el mismo conjunto. ¿Sí? Mismo conjunto. Los números reales entre 10 y 14, incluido el 10, incluido el 14. ¿Hasta que acá estamos? Bien. Quiere decir que si me preguntan la posición a las 9 de la mañana, yo no la sé. Porque mi dominio solo alcanza a las posiciones entre las 10 y las 14. ¿Estamos hasta ahí? No es que no la hay, es que no está especificada, no está dentro de esta función así como está descrita. A veces, los dominios son todos los reales, como aquí. ¿Por qué son todos los números reales? Porque aquí yo puedo elevar al cuadrado cualquier número real. ¿Sí? ¿Estamos? Y a veces hay algunas operaciones que tienen inconvenientes. Por ejemplo, ¿cuál es supongamos que la función g de x es 1 sobre x menos 1. ¿Cuál es el dominio de la función g? ¿Se puede hacer esta división para cualquier valor de x real? ¿Cuándo no se puede dividir? Tengo que pedir que x menos 1 no sea 0. ¿Y cuándo x menos 1 es 0? Es el conjunto de todos los valores, excepto el, podemos anotarlo así, menos infinito 1, unión 1 más infinito, con unión de dos intervalos que excluyen el 1. O también podemos anotarlo así, reales menos el 1. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa con el dominio, por ejemplo, el dominio de la función h de x igual a raíz de 1 menos x? ¿Cuál es el dominio? ¿Cómo lo estudio? Hay como dos caminos. Podés preguntarte cuándo sí puedo sacar esta raíz y me quedo con ello, o podés preguntarte cuándo o para qué valores de x no puedo sacar la raíz. A veces conviene quitar lo que no puedo, lo que no se puede hacer, y que quede lo que sí. ¿No? Por ejemplo, acá es más corto decir, en vez de lo que puedo, decir todos los reales salvo el 1. Es más corto, ¿no? ¿Lo ven más fácil que anotar esto? Bueno, esto lo pueden hacer. ¿Y esto? ¿Cuál es el dominio de raíz de 1 menos x? ¿Cuál es el conjunto de los valores de x que admiten que le podés sacar la raíz de 1 menos x? Menos infinito a 1. ¿Cómo lo sacaste? Miraste esto, ¿y qué le pediste a 1 menos x? ¿Le pediste que sea? ¿Están de acuerdo que si lo que está adentro de la raíz, vamos a ponerle un nombre matemático? El argumento de la raíz. El argumento de la raíz es lo que está dentro de la raíz. Es
1 menos x, a lo que se le aplica. Y entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo sabemos que x funciona ahí? ¿Cómo se llevan con las desigualdades? Levanten la mano las que les gustan las desigualdades. Levanten la mano los que aman mucho más las desigualdades que las igualdades. Bueno, mejor la sinceridad. Gracias. A mí no me gustaría hacer una desigualdad y que me... ¿Cómo se resuelve una desigualdad? Una ley es, si yo sumo lo mismo de ambos lados o resto lo mismo de ambos lados, la desigualdad sigue valiendo. ¿Están de acuerdo? Más o menos. Si le sumo 5 de ambos lados, sigue valiendo. Si le sumo... ¿Qué le tendría que sumar acá para que se me simplifique y pueda despejar la x? ¿Le sumo la x? 1 menos x más x. 0 más x. Bueno, la resolví. La puedo escribir al revés, ¿no? X menor o igual que 1. Y tenía razón el señor que recién me proponía. Si x es menor o igual que 1, lo puedo escribir como intervalo al dominio de h igual a menos infinito 1. Cerrado. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Cerrado o abierto? Tiremos una pruebita por las dudas que nos equivoquemos, ¿no? Si acá, en este intervalo, está el 0, y acá, si pongo 0, ¿me da? ¿Puedo sacar la raíz de 1 menos 0? Es una pruebita. O acá, por ejemplo, ¿el 2 está? No. Entonces no tendría que poder sacar la raíz de 1 menos 2, ¿no? ¿Hay raíz real de 1 menos 2? 1 menos 2 es menos 1, negativo, no. No hay raíz real. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto que acabo de hacer no es una verificación, tirar dos valores, pero es como que me da un poco más de confianza, ¿no? Se llama corroboración a veces. Algunos lo llaman así. Cuando vos ponés ejemplos y ves si funcionan. Pero no es que probaste todos los valores porque no podemos probarlos, porque son infinitos. ¿Está? Pero le tenemos un poco más de confianza. Bien, dominio. Pregunta, ¿puedo definir con un problema una función? Por ejemplo, ¿cuál es la función que me da el área de un cuadrado si conozco su lado L? ¿Lo podría hacer como, por ejemplo, con tablita de valores? Por ejemplo, si el lado L vale 1, ¿cuánto vale el área? Área de un cuadrado del lado L. 2. 1 al cuadrado vale 1, ¿está bien? ¿Cuánto vale 2? 4. ¿Cuánto vale si vale 3 cuartos? 6 cuartos. ¿6 qué? 9 16avos. ¿Cómo obtienen el número de acá? ¿Qué hacen con este número para obtener el de acá? Ah, entonces A de L es L cuadrado. En vez de la tablita la resumo con una fórmula. ¿O no? Ok, ¿estamos? ¿Sí? Ok, entonces tengo... pero es que en castellano es elevar al cuadrado. Ah, pero acá lo tengo también acá. O sea que esta función f, ¿qué hace? Elevar al cuadrado. ¿Y esta a qué hace? Elevar al cuadrado. F de... Acá le voy a hacer una tablita, a ver. Si es 1, ¿qué dice acá? Si es 2, ¿qué dice acá? Si es 3 cuartos, ¿qué dice acá? 9 16avos. Si es x, ¿qué dice acá? Entonces... Esto, ¿es lo mismo? Vamos por ahí. ¿Es lo mismo que esto? ¿Son la misma función o no son la misma función? Las que eleva al cuadrado y eleva al cuadrado. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo lo decidiríamos? Porque no puede ser un lado negativo. Veamos el dominio. Por ejemplo, ¿existe acá? ¿Puedo calcular f de menos 1? ¿Cuánto vale f de menos 1? 1. ¿Puedo calcular a evaluado en menos 1? ¿Puede haber un lado menos 1?
¿Y qué tenemos que ver para salir de dudas? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de F? ¿Y cuál es el dominio de A? Todos los reales positivos. ¿Incluye el cero? ¿Sí o no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Hay cuadrados del lado cero? No puedes tener un lado que no haya nada. ¿Sería un cuadrado? ¿Hay o no hay? Sí, el problema me decía cuadrado del lado L. Yo pregunto, ¿puede haber un cuadrado del lado igual a 0? Ya sabemos que del lado menos 1 no puede haber, listo, fuera. Fuera los negativos. Pero del lado 0, ¿puede haber o no puede haber? ¿Qué hacemos? ¿Convenimos en que no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pongo entonces acá? ¿Abierto o cerrado? ¿Abierto? ¿Y acá? ¿Tan grande como quieran? Bueno, en el mundo matemático supongamos que es posible, en el mundo físico entendemos que no es posible, ¿no? Hay un universo, se supone que tiene, no sé, tamaño, qué sé yo. Pero bueno, este es el dominio, misma fórmula, dominio R. Misma fórmula, dominio. ¿Es la misma función? No. A evaluado en menos 1 no existe. F evaluado en menos 1 sí existe. No es la misma función. ¿La gráfica será la misma? Esta es F. ¿Cómo será la gráfica de esta? Ya que estamos, hacemos la gráfica. ¿Cómo es la gráfica? La parte derecha, copio a esa, bueno, decís, esto lo copio acá. ¿Hasta dónde llego? ¿Cero? ¿Y acá? ¿Cero está? Entonces hago un agujero. ¿Y la gráfica es la misma? ¿Hay gráfica en el segundo cuadrante? ¿Tercer cuadrante? Están claros, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? La fórmula me hubiera engañado. Hay un grupo de gente muy grande que les encantan las fórmulas y creen que manipular fórmulas, esto, y saber resolver es hacer matemática. Les cuento una cosa, las computadoras hoy en día manipulan fórmulas geniales y no se equivocan. Ustedes vayan al Wolfram Alpha y resuelven ecuaciones rarísimas con un montón de cosas, de signos, y no se equivocan para nada. Pero todavía las computadoras no inventaron, hasta el día de hoy por lo menos, ninguna teoría matemática.